Pues como dijimos anteriormente, cada bienaventuranza descansa sobre la otra. Y ahora llegamos a una culminación, casi por decir el Señor, ¿qué será el resultado de vivir de esta manera? De vivir en práctica de estas virtudes. Ahora ya vimos que el resultado es bendición, dicha y felicidad. Esa es la razón que usa la palabra bienaventurado, 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 bienaventurado. Pero ahora llegamos a una área donde nosotros pensamos cómo en el mundo esto pudiera ser para mi dicha, mi felicidad, cómo pudiera esto ser una bienaventuranza. Dije la semana pasada que yo creo que el versículo 9 es actualmente donde comienza. Pero veamos lo que dice allí en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa sois vituperados y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu interés en nosotros. Oh, que tu palabra en nuestro corazón fuera atendida como es debido. Y Señor, que viviéramos tu palabra. Ayúdanos ahora. Señor, haz a un lado a este siervo inútil y hazme una ayuda a mis hermanos. Bendice tu palabra con poder del Espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Podría yo decir honestamente que la mayoría de nosotros no tenemos idea lo que es verdadera persecución. Vemos desde el nacimiento de la iglesia una adversidad, un conflicto y seguramente persecución. Le encontramos donde azotan a los apóstoles en el capítulo 4. Más adelante, Herodes trae muerte a Santiago y una gran persecución se despierta. Pero cada vez que ha habido persecución, cada vez que ha habido alguien que quiere acabar de un solo con el evangelio, lo único que sucede es que el evangelio se desparrama. La iglesia se fortalece. Y tal fue así en la persecución de Herodes. Más adelante, en ya una manera formal, durante el imperio de Nerón, vemos la primera grande establecida persecución, más o menos en el año 67. Un hombre demente, un hombre endiablado, ordenó la destrucción de Roma. Y mientras Roma quemaba por 9 días o más, él cantaba cantos, alabándose, halagándose a sí mismo por su logro. La gente comenzó a resistir sus actos, a ponerse en contra de él. Y en temor de perder el imperio, le echó la culpa a los cristianos. Y comenzó una agresiva persecución en contra de los cristianos. Fue bajo su mando que fue puesto a muerte el apóstol Pedro.
Más adelante, Domiciano. Domiciano, que no solamente seguía a los cristianos, sino había propuesto, estaba determinado a extinguir toda la descendencia davídica. Él fue el responsable de la persecución en contra del apóstol Juan. Hirvió en aceite al apóstol Juan. No puedo explicar cómo Juan sobrevivió eso. Lo único que puedo pensar es que por milagro de Dios, él termina desterrándolo a la isla de Patmos, donde Juan escribe el libro Apocalipsis que estamos estudiando en el segundo culto. Después, bajo Trajano, año 108. Después, en el año 166, Marcos Aurelio, para aquellos de ustedes que son fanáticos de Gladiator. No, deje de estar viendo tanta tele. En los tiempos modernos estuve, no recuerdo en dónde el hermano Ashcraft y yo estábamos predicando juntos y estaban dando una exhibición de los medios, máquinas y cosas que se usaron para torturar y matar durante la Gran Inquisición. Miles fueron muertos. Una de las cosas que es triste es la ignorancia que hay en cuanto a la historia de la iglesia. Esa es la razón que aquellos que son escépticos, ateos y gnósticos acusan y dicen que todos los males en este mundo y las injusticias, y vaya que el judío inclusive tiene mucha de la resistencia por el trato de los cristianos y la persecución de los cristianos, pero cuando hablan de cristianos, ponen una sombrilla muy grande y normalmente refiriéndose a la iglesia de Roma. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Los verdaderos hijos de Dios, los fieles hijos de Dios, al contrario, aguantaron persecución. No era alguien que puede ser identificado a la acusación de tantas cosas que la gente ignora. Pero bueno, si la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, contento. Y mire, después de decirnos todo lo que nos dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es muy difícil poder conectar la felicidad y la dicha a persecución. Nosotros no conocemos la persecución de la iglesia primitiva. Nosotros no conocemos la persecución de los mártires de la fe y cuántos en siglos atrás y aún en este momento siguen dando, no solamente exponiendo su vida, sino dando su vida por su fe. Pero dice el Señor aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos había dicho para comenzar, la primera bienaventuranza es casi sinónima. Bienaventurados los pobres en espíritu, y lo dice porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 10 nos dice lo mismo. Bienaventurados sois cuando por mi causa, bienaventurados sois cuando por mi ¿qué? Por mi causa. Ahora, no buscamos a propósito ser no queridos. No buscamos a propósito en nosotros ser perseguidos o amenazados. No buscamos eso. Aquí claramente nos dice la razón de la persecución. En el versículo 11 dice, bienaventurados cuando por mi causa, ahí está otra vez,
os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces el problema que el mundo que no conoce a Dios tiene no es con nosotros. El punto de controversia es Él. Por mi causa. Por mi causa. Ahora, hay cristianos que no se dejan querer por otros por causa de ellos. No tiene nada que ver con Cristo. Pero la persecución de la cual está hablando aquí claramente es por causa de ser fiel a vivir acuerdo a las bienaventuranzas, a todo lo que Él nos acababa de enseñar. Es como que está diciendo, nos atrevemos a seguir a Cristo, a ser discípulos. Recuerden, ¿a quién le está enseñando? A los discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Jesús. No es alguien que sabe mucho de la Biblia, es alguien que sigue a Jesús. Y dice la palabra de Dios que el Señor, ya aquí casi por terminar, nos dice que vivir de esa manera, por causa de Él, va a atraer persecución. En Juan 15, el Señor nos había advertido, versículo 20, acordaos de la palabra que yo os hablé. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si la persecución a mí ha llegado por la atención que han puesto a lo que yo digo, la resistencia, el disgusto, el desagrado, de la misma manera, si ustedes son fieles a mi palabra y ellos guardan la palabra que yo les he dado, van a pasar persecución. Y la palabra de Dios claramente nos dice que todo lo que ellos harán, lo harán por causa del nombre de Él. Dice la palabra de Dios, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Habla de vituperios. Vituperar es defamar, es injuriar, es agraviar con hechos, con palabras, aún hasta amenaza física. Y dice el Señor, bienaventurados. Versículo 12 del capítulo 21 de Lucas dice, pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Otra vez, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Cuando nosotros sufrimos persecución por la causa de Jesucristo, es una ocasión para nosotros dar testimonio. Ahora, pero vamos a pensar un poquito aquí. Hermanos, ¿dónde está la generación que aguantaría persecución? Si el día de hoy en las iglesias la gente simple y sencillamente ni siquiera aguantan una ofensa. Cuando los cristianos de hoy, hechos de papel de seda, todo les ofende, todo les molesta, dejan la voluntad de Dios porque a alguien les hizo un mal. ¿Qué va a suceder cuando nos amenacen de cárcel y de muerte por nuestra fe? Y de nuevo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con nosotros. Ahora, podemos nosotros actuar de una manera que la gente no nos quiera, pero hermanos, esto claramente nos dice que es por causa del nombre de Él. Por causa de vivir para Él. Pablo le había advertido en Timoteo
En 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si nos atrevemos a vivir para Dios, va a haber resistencia, va a haber adversidad. Quisiéramos pensar que esa adversidad y esa resistencia vendría solamente de parte de aquellos que no conocen al Señor, pero aún hasta dentro de la iglesia. Después hablamos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Juan, hablando de Caín, en 1 Juan 3:12 dice, no como Caín, porque nos había exhortado a amarnos los unos a los otros. Y dice, no como Caín, que era ¿de quién? Del maligno, y mató a su hermano. Y luego presentó una pregunta, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, ¿qué? Justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Entonces, encontramos que la razón de la persecución, la razón de la adversidad, la razón de por qué habrá gente que a odio perseguirá a los hijos de Dios es por su manera de vivir. En Proverbios capítulo 29, versículo 27 dice, abominación es a los justos el hombre inicuo y abominación es al impío el de caminos rectos. Cuando alguien está viviendo para Dios, no habla de que alguien está viviendo para Dios, eres una amenaza a quien no está viviendo para Dios. No tiene ni siquiera que decir nada, nada más su vida. Y su forma de ser y su forma de vivir. Y hermanos, ya nos dimos cuenta, viendo cada una de estas bienaventuranzas, que contrarias que están a cómo el mundo opera. Y que lejos y contrarias están de nuestra manera de ser. Amén. Vimos la semana pasada, bienaventurados los pacificadores. Wow. Mientras la palabra de Dios declara una bienaventuranza a los pacificadores, los cristianos, ¿cuál pacificadores? Viven no trayendo paz, sino causando contiendas. Esos principios, estas verdades que Jesús prometió nos darían dicha y felicidad, son contrarios al mundo, contrarios a cómo opera el mundo, la gente que no conoce a Dios, y también, triste y desafortunadamente, contrarios a muchos de nosotros. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Hermanos, usted se atreve a vivir para el Señor y va a haber gente en esta iglesia que no lo va a querer. Porque hay mucha gente aquí que no quieren vivir para Dios. Tal y como los religiosos estamos conformados nada más con la fachada. Y cuando alguien verdaderamente comienza a vivir estas bienaventuranzas, va siempre hacer un reproche y una amenaza a los que no están viviendo así. You know, I thank God for what we're seeing in our young people. Doy gracias a Dios por que estoy viendo lo que Dios está haciendo con nuestros jóvenes. Pero aún entre los jóvenes, you know, you young people, there's somebody that is serious. There's a young lady, hay una jovencita, hay un joven que quiere vivir para Dios y no anda jugando. Y los jóvenes de hoy lo miran a ese joven o esa jovencita y lo ven raro. Hablan contra él y ella. What a weirdo. He's not cool.
Y a veces hasta, ay, sí, qué santito. Eso de gente que debería de estar viviendo para Dios. Pero tal es el problema, y lo aclaró Juan cuando dijo, ¿por qué mató Caín a su hermano? Mató a Abel, no le hizo nada. Nada, no hay una sola cosa en las Escrituras que nos dice que Abel de alguna manera provocó que su hermano lo matara. Lo único que Abel hizo es lo que Dios le pidió. Y porque Caín estaba aferrado a hacer lo que él quería en vez de lo que Dios quería, y vio a su hermano haciendo lo que Dios quería, y como la bendición de Dios vino sobre Abel, por eso mató a su hermano. La persecución vendrá de parte de aquellas personas que van a ser ofendidas, no tanto y necesariamente por lo que tú hablas, simple y sencillamente por ellos ver tu compromiso a Dios, tu caminar con Dios. Cuando tú invitas a un verdadero discípulo de Jesucristo al mal y él rechaza esa invitación, si los pecadores se invitaren a pecar, dice Proverbios, no consientas. Y ahí está hablando más que nada más decir no. Está hablando de decir no y luego poner a la persona que te está invitando al mal en su lugar. No tenemos muchos cristianos hoy así. Pero el puro hecho. Y Pedro dijo, se van a sorprender de que tú no sigas la corriente, de que tú no aceptes las invitaciones hacia el mal. Y de nuevo no es que andamos buscando caer mal o caer mal o ser repugnosos al mundo o a nadie, pero va a suceder cuando usted y yo nos atrevemos a vivir para el Señor. No a lo mejor, no quizá, va a suceder. Hay gente en este cuarto que no te han hecho nada te han hecho. Pero te caen mal porque la manera que ellos viven reprocha la manera que tú estás viviendo. Tú no quieres vivir para Dios. Y cuando ves a alguien verdaderamente y genuinamente viviendo para Dios, es una amenaza para ti. Y de alguna manera tienes que decir algo, hablar algo, criticar algo. Y no que hay nada, simple y sencillamente esa persona está haciendo lo que tú no quieres hacer. Y sin necesidad de que esa persona ni te diga nada. Pero el Señor dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué increíbles cosas toleraron los creyentes de la iglesia primitiva. Cosas que usted ni pudiera imaginarse. Si no lo ha leído, le animo, y lo tiene en español, le animo a leer el libro Fox's Book of Martyrs. Y todo lo que cuenta de tantos que dieron su vida en esos primeros siglos por su fe en el Señor. Pablo, hemos hablado cantidad de veces al estudiar Efesios, estudiar Filipenses, está escribiendo esas epístolas en la cárcel. Y claramente Pablo nos dice por qué estaba encarcelado, por causa del Evangelio. Pero dando testimonio el apóstol y hablando de todo lo que él en la vida tuvo que enfrentar por su servicio en el Señor. En 2 Corintios capítulo 4 dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando usted y yo padecemos cualquier tipo de persecución por la causa de Él, estamos dando testimonio. Estamos siempre tomando parte en la muerte del Señor Jesucristo. Estamos haciendo su vida parte de la nuestra, manifestada en nosotros, por lo que se tenga que enfrentar o tolerar por la causa de Él. En el capítulo 4 de ese mismo libro dice, porque esta leve tribulación, ¿cómo dice? Leve. En inglés dice light, liviana. Esta leve tribulación momentánea. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estuvieron a tolerar y aguantar? Ahora, fíjese la bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino ¿de qué? De los cielos. Le voy a decir, necesariamente nosotros tenemos que tener nuestra atención en lo eterno, en el cielo, en las cosas que han todavía de venir. La razón que considera una tribulación o persecución leve, light y momentánea es porque está mirándola en comparación a la eternidad. Hermanos, nosotros sufrimos muchas cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Muchas. Tienen que ver con nuestra manera de vivir. Aquí está prometido bienaventuranza para todos los que estamos dispuestos, diciendo discípulos de Cristo, a vivir acuerdo a estas virtudes. Pero necesario a eso, y por eso yo creo que se encuentra en la primera bienaventuranza y ya casi en la segunda, la última bienaventuranza, que de tales es el reino de los cielos. Porque necesariamente alguien para pensar así, porque se pregunta aún el cristiano el día de hoy, pero ¿quién pudiera aguantar eso? ¿Quién toleraría eso? ¿Quién ve y considera gozaos y alegraos? ¿Cómo? Pues de nuevo nos lleva al final, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Somos ajenos, muchos de nosotros, a esto por la sencilla razón que el día de hoy las iglesias viven para agradar al mundo. No queremos caer mal, no queremos que nos vean como raros, no quieren, es más, estamos nosotros diciéndole al mundo, mira, nosotros igual que tú, no somos tan raros. No somos igual que ellos. No deberíamos de ser igual que ellos. Es más, la palabra de Dios en Santiago claramente nos dice que el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye, se postula como enemigo de Dios. Esa es palabra de Dios, hermanos. Y Santiago le está hablando a los cristianos. Pero una de las razones que tú y yo muy poco sabemos de la persecución es porque el discípulo de hoy no está siguiendo a Cristo, está siguiendo al mundo. Y los deseos del mundo. Y la manera de ser del mundo. Y estamos queriendo decirle al mundo, miren. Cuando el Señor claramente nos dijo, si este mundo me odiare, a ti también te van a odiar. Yo, una vez más, ¿quién le gusta que lo odien? Nadie. Nadie. Y entiendan, hermanos, esto no tiene que ver con que usted, ¿verdad? Hay aquellos cristianos que caen mal y caen mal porque de plano caen mal. Digo, es como, mire, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿verdad? El compromiso con Dios que antes de comer, oramos.
para darle gracias a Dios por nuestros alimentos. Pero yo estoy hablando de aquellos que se portan tan farsantes, ¿verdad? Entran a un restaurante y como quieren ellos de enseñarle a medio mundo que no se avergüenza de Cristo, se paran enfrente de todos, levantan la mano, vamos a orar, y Dios Padre, no, caes mal. Pero de la misma manera hay aquellos que cuando oran, ¿verdad? Están orando y ya tienen el tenedor, ya tienen el pedazo de carne en el tenedor y en el nombre de Cristo, amén. Ni lo tomas en serio, ni verdaderamente le estás dando gracias a Dios. No estamos hablando de caer mal por querer caer mal. No queremos eso, no buscamos eso. Es más, dice la palabra de Dios que el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Amable para con todos. Esta semana, mire, el Señor probó mi paciencia, que una vez más, hermanos, yo ya más y más estoy dándome cuenta que Dios no está impresionado con mi paciencia, porque me sigue probando. Pero mire, la razón que dice aquí, gozaos y alegraos, es porque nosotros vamos a verlo como una bienaventuranza solo y cuando, hermanos, es una bendición vivir para el Señor. Venga lo que venga, enfrente lo que enfrente, le guste a quien le guste, le agrade a quien le agrade, se disguste, alguien ya no quiera estar a mi lado, alguien ya no quiera frecuentarme, nada de eso se compara, nada de eso es pérdida, como la bendición de vivir para el Señor. Por eso es que es bienaventurado, pero estamos aquí claramente siendo instruidos para el Señor, que la razón de por qué podemos gozarnos y alegrarnos es por el galardón que nos espera en el cielo. Y luego saber que nosotros no somos los únicos, dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y por eso es que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, escuche, porque en medio de esto Dios está queriendo producir algo en nosotros. Produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es una pregunta. ¿Usted se para para el Señor en su trabajo? ¿Se para usted para su Señor en su trabajo? Do you stand up for your God in school? I'm gonna say some of this in English. You know, it's amazing to me. We have a Christian school to isolate our kids from all that is wrong. And we would expect that the best kids in our church are those that have come out of our Christian school. It's sad that sometimes that's not the case. Some of the best kids we have, they're not able to come to Christian school. Ponemos a nuestros hijos en escuela cristiana. Queremos nosotros y pretendemos aislarlos de todo, de ser expuestos a todo lo malo. Y pensaríamos que los mejores muchachos salen de nuestra escuela cristiana, pero no es necesariamente siempre así. Tenemos tremendos muchachos comprometidos al Señor que nunca pudieron estar en una escuela cristiana. You know why I think that is so? You young people in our Christian school, you take everything for granted. Los muchachos en nuestra escuela cristiana ni le agradecen a sus padres por el sacrificio que están haciendo. Toman las cosas por demás. Los muchachos en la escuela que se paran para Cristo se burlan de ellos. ¿Están escuchando? En la escuela pública, si tú eres cristiano, no te queda otra.
O te avergüenzas de tu Señor o te paras para tu Dios. Y yo creo que esa es una de las razones de por qué hay tantos jóvenes que nunca pisaron un pie en nuestra escuela cristiana y son tremendos jóvenes. ¿Cómo necesitamos todos nosotros como hijos de Dios decidir si nos vamos a identificar con Jesús, a quien decimos que seguimos o no? Y eso enfrente de quien sea. Tanto el mundo allá afuera que no conoce al Señor, como cualquier persona, aún dentro de nuestro círculo y en la iglesia, que no quiera vivir para el Señor. Párate por tu Dios. Que te van a malentender, que vas a caer mal, que a lo mejor van a calumniar, vituperarte. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo. Bienaventurados cuando por mi causa, eres vituperado y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y no deberíamos de nosotros vernos como víctimas cuando eso sucede. Deberíamos de nosotros, a lo contrario, ver nuestra vida y con más motivo vivir de acuerdo a los principios que el Señor nos ha estado enseñando aquí. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Pero de nuevo, la mayoría de nosotros no sabemos qué es persecución, no sabemos. Somos de poco aguante los cristianos del día de hoy. No sé, hay personas que piensan que por muchas razones los mejores años vienen en nuestro país. Yo creo que las cosas van a empeorar. Yo creo que en relación a nuestra fe, y hay una sola fe, está en este libro. Yo creo que por nuestra fe las cosas se van a poner difíciles. ¿Usted cree que le persiguen porque alguien le rompió el folleto? Usted dio un folleto y se lo rompieron. Ya usted sufriendo para Cristo. Listo para que lo pongan en Hebreos 11 en el Museo de la Fe. Porque le rompieron un folleto, porque le rechazaron, porque alguien le tiró una maldición. Se contaba, es que salía a ganar almas con un joven que acababa de llegar a la iglesia. Y fuimos a una casa y había una barda y estaba por abrir yo la puerta y sale un hombre, pero lleno de rabia, apuntándome una pistola. Y el muchacho que estaba conmigo vio y hizo así. Y el hombre vino y con la pistola apuntada hacia mí dijo, lárguese, hijo de la... y tanto unas palabrotas de ese tamaño insultándome. Yo le dije, Señor, usted se equivoca si usted cree que usted me está amenazando con el cielo y esa pistola. Y comencé a hablar de la eternidad. Y yo le dije, si usted dispara, yo me voy al cielo. Y comencé a decirle, si usted muriera, no, como que yo soy el que tengo la pistola, el que va a morir es usted. Y yo seguí hablándole. Por fin el hombre se enfadó, tiró las manos para arriba, están locos todos ustedes, y dio la media vuelta y entró a su casa y tiró la puerta. Este muchacho acá se volvió como de 3 distintos colores. Me dijo, pastor, le sacó una pistola. Sí. Dijo, pastor, yo creo que yo no. Esto yo no. Y más, no solamente nunca volvió a salir a ganar almas conmigo, ya no regresó a la iglesia. ¿Sabe qué? Yo no me considero, wow, no. Es más, la verdad es que si somos honestos,
¿Cuántas veces nos avergonzamos de nuestro Salvador? No nos está amenazando nadie, nadie nos está ultrajando, nada. Simple y sencillamente, ni siquiera abrimos nuestra boca porque nos da vergüenza de lo que alguien va a decir o pensar de nuestro Salvador. La bienaventuranza es vivir para el Señor. Y querido amigo, señor, señora, jovencita, joven, tú que nos visitas hoy, todo esto, cualquier hijo de Dios y la mayoría de los que han sufrido dando su vida, lo han hecho por causa del Evangelio. Han sufrido y aguantado lo que han aguantado para que otros conozcan el amor de Dios y el perdón de Dios. Si usted vino hoy a visitar por primera vez, déjeme decirle, Dios está sumamente interesado en usted. Él le ama. La palabra de Dios nos dice que el pecado suyo y el mío es mirado como una deuda, una gran deuda. Y la palabra de Dios que la paga de esa deuda tiene que cobrarse. Pero gloria a Dios, por amor a nosotros, la palabra de Dios nos dice que lo que nosotros debíamos, Jesús lo pagó. Y lo pagó por completo y en absoluto. La paga del pecado es muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿qué? Murió por nosotros. Y hoy Él le invita a el perdón de sus pecados, le invita a la vida eterna. Usted reconociendo que no hay nada que usted puede hacer por su pecado, nada, pero Él sí. Y no solamente perdona su pecado, sino le da una nueva vida en Cristo, con el poder de poder no más vivir para el mal y vivir una vida de bendición acuerdo a las virtudes que acabamos de ver en las bienaventuranzas. No se vaya hoy de aquí sin aceptar el regalo de Dios. Es un regalo. Usted puede o recibir el regalo o rechazar el regalo. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. Nadie mirando. Habrá alguien aquí que no sabe de seguro 100% que al morir, que al enfrentar la eternidad, usted estaría en la gloria con Cristo. ¿Cuántos aquí, si usted hoy muriera, si hoy se enfrentara a la eternidad, usted sabe de seguro que usted iría al cielo con Jesús? ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver esas manos bien alto, hermanos. Gracias por ese testimonio, gracias. Pueden bajar la mano. Pudiera ver la mano sincera de aquella persona que dijera, pastor, yo no pude alzar mi mano. Yo no tengo esa seguridad. Quiero pensar que estaría en el cielo, pero no sé. No estoy seguro. Yo quiero estar segura. Yo quiero estar seguro. No tengo la seguridad, quiero tenerla. Ore por mí, pastor. A ver esa mano sincera. ¿Habrá alguien aquí? No tengo la seguridad de mi vida eterna, del perdón de mi pecado, pero quiero tenerla. Habrá alguien. Habrá alguien. No le vamos a avergonzar. Dios le bendiga. ¿Quién más? No vamos a pedir que hable. Alguien nada más va a tomar la Biblia y le van a enseñar en la Biblia cómo hoy usted se puede ir de aquí seguro del perdón de Dios. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver esa mano sincera. Yo no estoy preguntando de su iglesia o su religión. Yo le estoy preguntando de su alma. ¿Qué sería de su alma? Si usted hoy enfrentara la eternidad, ¿qué sería de su alma? Jesús dijo, ¿de qué le serviría al mundo al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Dios te bendiga, mi hijo. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? Es decisión suya.
Dios le ama. Denos la oportunidad de mostrarle en la palabra de Dios cómo hoy usted se puede ir de aquí seguro del perdón de Dios. Caballero, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? ¿Habrá alguien más? Yo no quiero que me vean como raro. Yo no quiero que mira, del otro lado de la eternidad, nosotros no vamos a ser los raros. Nosotros viviremos disfrutando en la eternidad a nuestro Dios en el cielo para siempre. Dios bendiga a estos jóvenes. ¿Habrá alguien más? Amén. ¿Quién más? Allí en nuestro asiento, ¿cuántos de nosotros diríamos, pastor? Yo seguramente no quiero que alguien no me quiera. Yo seguramente no quiero invitar el odio. No quiero invitar la adversidad hacia mí. Pero yo quiero ser fiel al Señor. Yo no voy a detenerme ni vivir avergonzado de Él o vivir contrario a lo que Él me pide, porque quiero agradar a este mundo, quiero agradarme a mí mismo, no a Él. Bienaventurados cuando por causa de mí. Y yo quiero, Señor, vivir para el Señor, entendiendo que posiblemente me traiga consecuencias a veces ante aquellas personas que yo amo, que no me comprendan, que me rechacen, porque me pongo en serio a vivir para Dios. Pero Señor, yo quiero ser fiel a ti. ¿Cuántos aquí dirían, pastor, confiando en Dios? Y no sé si algún día nosotros pasaríamos algo cerca a los que en el pasado muchos han tolerado por nuestra fe. Pero aunque así fuera, yo quiero ser fiel a mi Dios. Yo quiero pararme para Él donde quiera que yo me encuentre. Yo no quiero avergonzarme del Señor. ¿Cuántos aquí dirían, pastor, yo quiero vivir para Cristo, no importa qué? A ver esas manos, bien alto, bien alto, bien alto. Veo todas esas manos. Señor, yo alzo mi mano junto con mis hermanos y Señor, perdónanos, porque en verdad que tantas veces estamos tan preocupados, qué dirán, qué pensarán. Oh Señor, que en un mundo oscuro brillemos como luz. Oh Señor, inmediatamente después de estas enseñanzas, tú dices que nosotros somos la luz del mundo. En un mundo lleno de tinieblas, que brillemos para ti. Que otros vean a Jesús en nosotros. Y si acaso tenemos que enfrentar alguna medida de adversidad, mirando hacia la eternidad, lo tomemos con gozo y alegría. Señor, haznos testimonio en este mundo y recordar tus palabras: bienaventurados cuando sois perseguidos por causa de mí. De tales es el reino de los cielos. Gracias, Señor, por tu amor a nosotros, en el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dice, amén, hermanos. Dios les bendiga. Y bueno, vamos a leer el nombre rápidamente de las personas que hoy están confiando en el Señor Jesús.